El salto resbaló justo cuando Javier avanzaba hacia el proscenio para atacar el primer verso de la siguiente canción. No había focos deslumbrantes apuntando a sus ojos, ni cables esparcidos por el suelo que justificaran el accidente. Fue un descuido mínimo, casi invisible, medio paso en falso, un ángulo traicionero, el escenario recién encerado. Suficiente para hacerle perder el equilibrio. El cuerpo cayó de lado, con todo su peso, en un movimiento brusco que nadie en el teatro interpretó como parte del espectáculo. El micrófono golpeó primero. Soltó un chirrido metálico que atravesó la sala como un latigazo. La mano de Javier intentó amortiguar la caída, pero apenas logró tocar la superficie antes de que el hombro golpeara con fuerza contra la tabla. El dolor subió por el torso en una ola caliente y silenciosa. Durante un segundo permaneció así, respirando con dificultad, sintiendo la madera fría contra su rostro. El director de la orquesta detuvo la partitura en medio del compás, levantando una ceja con una mezcla de alarma y vergüenza profesional. Dos trompetistas se inclinaron hacia adelante, tratando de ver si el cantante se movía. Y entonces, sin previo aviso, llegó la risa. No fue una explosión uniforme, sino una risa que se extendió desde las primeras filas. Risas cortas, inseguras, como de quienes temen ofender, pero no pueden contenerse. Otras, más descaradas, se unieron desde el balcón alto, donde la distancia parecía dar permiso para la crueldad. Hubo murmullos, chasquidos de lengua, y alguien que, sin malicia, o tal vez con ella, soltó un «¡Vamos, charro!» que resonó en el silencio del resto. La risa golpeó a Javier con más fuerza que la caída. Abrió los ojos, todavía con la mejilla pegada al suelo. No vio luces, no vio el escenario. Vio pies. Zapatos elegantes, zapatos lustrados, sandalias discretas, y oyó la respiración nerviosa de la gente que se debatía entre la curiosidad morbosa y la compasión. Si se levantaba inmediatamente, todo se reduciría a un tropiezo. Un error humano. Un momento anecdótico en una carrera impecable. Pero ese instante, el de decidir cómo levantarse, fue lo que pesó como una losa sobre su espalda. Javier apoyó la palma de la mano abierta sobre la tabla, sintiendo cómo el ardor le subía por el brazo. Respiró hondo, tragó saliva, y antes de levantarse, fijó la mirada en la oscuridad del público. No buscó comprensión. Buscó al culpable anónimo de esa risa. Buscó desarmar la sorpresa, convertirla en juicio. Primero, se arrodilló con un movimiento lento, casi ritual. La orquesta lo observaba sin atreverse a tocar. El director de escena dio 3 pasos hacia el telón, indeciso entre ordenarle que bajara o esperar una señal del cantante. Finalmente, Javier se levantó. No se sacudió el traje. No comprobó si tenía arañazos. Simplemente se enderezó como si le hubieran clavado una vara en la columna. Cogió el micrófono torcido, lo enderezó con un suave golpe y caminó hacia el centro del escenario. Las risas cesaron por reflejo, como si el aire hubiera sido absorbido por una aspiradora invisible. Algunos espectadores tosió. Otros bajaron la cabeza, incómodos. La orquesta, obediente, comenzó la introducción de la siguiente canción, aunque nadie sabía si debía continuar como si nada hubiera pasado. Pero Javier levantó la mano, una orden silenciosa, precisa, definitiva. La música se detuvo instantáneamente. Un silencio pesado se apoderó del teatro y por primera vez en toda la noche, todos comprendieron que lo que había sucedido no era un simple accidente. Era un punto de ruptura. Era el nacimiento de algo que nadie sabía cómo nombrar, pero que todos sentirían. Javier acercó el micrófono a su pecho, respiró hondo y dejó que la pausa se prolongara. No para dramatizar, sino para recuperar el control del territorio, del escenario, de sí mismo. La respiración del público se unificó, temerosa.
Nadie sabía lo que diría el cantante. Nadie sabía si pediría perdón o si, por el contrario, exigiría respeto. Pero lo que sabían, intuían sin entender, era que ese momento, esa espera, esa tensión casi sagrada, era algo que nunca se olvidaría. Y él, con el cuerpo aún dolorido, con la dignidad sacudida y los ojos brillando con una nueva luz, mantuvo el silencio como quien sostiene un arma cargada. La noche acababa de cambiar. Y todos lo sintieron. El silencio que él impuso con un simple gesto no desapareció de inmediato. Se instaló, pesado, sobre cada butaca, sobre cada respiración contenida. La orquesta esperaba instrucciones que no llegaban. El público esperaba una frase que pusiera orden en aquel accidente convertido en ceremonia. Javier, por su parte, sujetó el micrófono con ambas manos como si estuviera calibrando su peso, evaluando si debía usarlo para cantar o para confesar algo mucho más íntimo. «Apaguen la música», ordenó finalmente, sin levantar la voz. Los músicos intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie en ese teatro, ni siquiera los veteranos, recordaba un momento similar. El director de la orquesta levantó la batuta solo unos centímetros, dudando si debía cumplir la instrucción. Pero la mirada de Javier era directa, firme, sin admitir réplica. La batuta bajó. El murmullo del público se tensó, como si todos se inclinaran hacia adelante sin darse cuenta. Javier respiró hondo, y esa respiración se escuchó por los altavoces, amplificada, humana, demasiado humana para quien, minutos antes, debía parecer impecable. Miró al público con una calma que ocultaba un torbellino. No buscaba conmoción ni compasión. Buscaba recuperar el territorio moral del escenario, ese espacio donde un artista no solo canta, sino que establece su jerarquía ante el público. «Si van a reírse», dijo finalmente, «ríanse a gusto». La frase quedó en el aire como un golpe seco. Un murmullo nervioso recorrió el teatro. Algunas personas en la primera fila bajaron la mirada, avergonzadas. Otros cruzaron los brazos, desafiantes, como si quisieran demostrar que no aceptaban sermones de un cantante, por muy grande que fuera. Un empresario en un palco lateral le susurró algo al oído a su acompañante, pero nadie se atrevió a seguir su ejemplo. El ambiente era demasiado denso como para permitir el cinismo. «Lo que duele no es la caída», continuó Javier, moviendo ligeramente el hombro dolorido. «Lo que duele es ver que algunos creen que se canta desde arriba». La frase sonó como un juicio. Y dentro de ese juicio, una verdad. Javier no se refería solo al tropiezo ni a las risas del público. Hablaba de los años cantando en palenques donde las mesas se balanceaban, de los camerinos improvisados detrás de lonas polvorientas, de las noches en las que su voz fallaba, y aún así tenía que actuar ante personas que no sabían, o no querían saber, lo mucho que podía doler una nota mal colocada. Había algo de queja, sí, pero también algo de desafío. Y la gente se dio cuenta de ello. El público no sabía si estaba presenciando un arrebato de orgullo, un acto de vulnerabilidad o el nacimiento de un mito, pero sabía que no podía apartar la mirada. Javier dio 2 pasos hacia el borde del escenario. Su cojera era leve, pero evidente, lo suficiente para recordar a todos que no estaba fingiendo nada. Tenía polvo en la chaqueta y una mancha oscura en la rodilla del pantalón. Sin embargo, había recuperado una presencia casi sobrehumana, como si la caída hubiera sacudido algo esencial dentro de él. «Si quieren ver la perfección esta noche», dijo, ahora con una serenidad casi peligrosa, «no soy yo». Un silencio aún más profundo se apoderó del teatro. Había una pizca de ironía en la frase, una renuncia a la máscara de artista invencible que muchos esperaban. Una renuncia, precisamente, a la expectativa que su nombre había generado. «Pero si quieren ver a un hombre», añadió, llevando el micrófono a la altura de la boca, sin prisa.
Un hombre que se levanta. Dejó la frase en suspenso, incompleta, haciendo que cada espectador la completara. Entonces, permanezcan sentados. Algunos sintieron la frase como una invitación, otros como una advertencia, pero nadie se movió, y fue en ese instante, en ese minúsculo espacio entre su respiración y la del público, cuando Javier decidió cantar. No esperó la señal de la orquesta. No pidió el tono. No comprobó si el micrófono estaba bien alineado. Simplemente dejó que su voz saliera. La primera nota fue baja, casi un murmullo, una voz desnuda, áspera, aún recuperándose del golpe. No cantaba con técnica, cantaba con la herida. Y esa diferencia, que rara vez se ve, y menos aún se oye, atravesó el teatro como una corriente fría. La gente se acomodó en sus asientos, sorprendida. Nadie entendía cómo esa voz, en ese momento, con ese cuerpo dolorido, podía sonar tan verdadera. No perfecta. Verdadera. La música avanzó sin adornos. Javier no moduló su postura, ni abrió los brazos como solía hacer. Cantó en silencio, solo inclinando la cabeza cuando las palabras se volvían demasiado pesadas. No hizo gestos teatrales. No buscó aplausos fáciles. Cantaba como si la caída le hubiera arrancado todo lo superficial, dejando solo lo indispensable, la verdad. Los músicos, desconcertados, se miraron entre sí. El director de la orquesta, un hombre con experiencia en cientos de teatros, finalmente lo entendió. Bajó el brazo. Nadie tocaría. Eso no necesitaba acompañamiento. Era una confesión, no un espectáculo. En las filas centrales, una mujer que se había reído al principio se llevó las manos a la cara, avergonzada. Un hombre en el balcón dejó caer el cigarrillo al suelo sin darse cuenta. Incluso los empresarios, tan acostumbrados al cálculo y al cinismo, se quedaron inmóviles. Javier terminó el verso. La última palabra quedó suspendida como una filigrana invisible. No hubo eco. El teatro estaba demasiado atento como para permitir que el sonido se escapara. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, comenzó un segundo verso. Luego, un tercero. La caída había quedado atrás. Ahora ocurría algo completamente diferente. Un hombre reconstruyéndose ante cientos de testigos, sin pretensiones, sin escudos, sin promesas. Las risas se evaporaron. Los murmullos desaparecieron. Todo lo que quedó fue un silencio reverencial, casi sagrado. Y así, cantando al borde de un dolor real, Javier recuperó el escenario. No por autoridad, no por fama, por la verdad. La última sílaba del verso quedó suspendida en un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Nadie en el teatro respiraba con normalidad. El público se encontraba ante algo que no sucedía en los escenarios lujosos. Una revelación inesperada, casi peligrosa, que daba vergüenza presenciar, como si todos estuvieran invadiendo un momento demasiado íntimo y al mismo tiempo imposible de abandonar. Javier bajó lentamente el micrófono, no para descansar la voz, sino para medir la respuesta del público. Ninguna reacción, ningún aplauso. Ningún suspiro. Solo ojos que lo observaban con una mezcla de desconcierto, admiración y culpa. Respiró hondo. El aire entró áspero, chocando con el dolor que aún latía en el costado, donde había golpeado al caer. Con cada expansión de los pulmones, algo en su interior protestaba, y aún así, en un gesto que parecía terquedad y devoción al mismo tiempo, Javier se preparó para continuar. La orquesta, abandonada a su suerte, observaba paralizada. Algunos músicos sostenían sus instrumentos sin saber si debían bajarlos. Otros mantenían la mirada fija en Javier, como quienes presencian un fenómeno que la técnica no puede explicar. El director, un hombre rígido, acostumbrado a marcar los tiempos con precisión militar, dejó la batuta descansar sobre su regazo.
Aquello ya no le pertenecía. La noche había cambiado de dueño. Javier volvió a levantar el micrófono, lentamente, con un cuidado casi sagrado, como si no estuviera levantando el aparato, sino su dignidad herida, y comenzó la segunda parte. La voz salió más firme, no por la ausencia de dolor, sino por la convivencia con él. Una voz madura, rota en los bordes, cargada de una gravedad que pocos artistas logran sostener sin caer en el melodrama. Cantaba sin movimientos amplios. Solo inclinaba la cabeza de vez en cuando, como si las palabras pesaran más que los propios versos. El cuerpo permanecía rígido. La pierna derecha le temblaba ligeramente, señal de que la caída había dejado un impacto más grave de lo que él dejaba traslucir. Pero Javier, terco, profesional, legendario, convirtió esa debilidad física en parte de la narrativa. El dolor, ahora, era un instrumento. En medio de la canción, ocurrió algo que nadie olvidó. En el pasaje más delicado del estribillo, en un verso que hablaba de perder el rumbo y volver a encontrarlo demasiado tarde, la voz de Javier se quebró. No fue un error grave, no fue una desafinación. Fue un pequeño estallido sonoro, como cristal fino rompiéndose por dentro. Una ruptura humana. El público reaccionó sin reaccionar. Un suspiro involuntario recorrió el teatro. Un hombre con traje almidonado se llevó la mano al pecho. Una anciana, que había venido acompañada de su hija, se inclinó hacia adelante, con lágrimas silenciosas acumulándose en los ojos. Incluso aquellos que habían reído minutos antes permanecían ahora en sus asientos como devotos ante un acto de penitencia. Javier bajó los párpados por un instante, solo uno. Y ese instante fue suficiente para que todos comprendieran que la fractura de la voz no era técnica, sino emocional. La caída había abierto algo más allá del cuerpo. Había abierto un espacio de verdad que rara vez tiene lugar en el espectáculo. La segunda mitad de la canción fue diferente. La voz volvió, pero venía acompañada de un cierto temblor, una vibración interna, como si Javier estuviera cantando con el alma aún desnuda. Los versos se convirtieron en confesiones. Las pausas adquirieron un peso casi moral. Cada respiración parecía llevar consigo el recuerdo del momento en que, al caer, escuchó la risa que intentó destrozarlo. Y entonces sucedió algo aún más inesperado. La orquesta, hasta entonces inmóvil, comenzó a tocar. No por orden, no porque lo indicara la partitura, sino porque los músicos, conmovidos por aquella entrega brutal, reconocieron que la canción pedía un cuerpo sonoro que la sostuviera. Entraron suavemente, con respeto, siguiendo no el tempo exacto de la obra, sino el tempo emocional de Javier. Era él quien marcaba el ritmo, no con gestos, sino con la respiración. Javier no los miró. No era necesario. Cantó por encima de las cuerdas que se acercaban como sombras benévolas, dejando que las trompetas surgieran solo cuando la melodía pedía un respiro, nunca antes. Era como si todo el teatro estuviera sincronizado con un único pulso. El pulso de un hombre que había caído ante cientos de personas y ahora se levantaba sin pedir perdón. Al terminar la canción, Javier dejó caer lentamente el micrófono hasta la altura de la cintura. No se inclinó, no dio las gracias, no buscó el aplauso. Simplemente se quedó allí, respirando con dificultad, como si cada inspiración fuera un ladrillo recolocado en la estructura interna que alguien, o algo, había intentado derribar. Pasaron 2 segundos, 3, 4, y nada. Ningún aplauso. No por falta de ganas, sino porque todos sintieron que aplaudir inmediatamente sería profanar lo que acababa de suceder. Hasta que, desde la parte más oscura del teatro, alguien aplaudió. 1 vez, 2 veces, firme, solitario, cargado de significado. Luego se unió otra persona, y otra, y otra.
El aplauso creció como una ola que no celebra, sino que reconoce. No ovaciona al artista. Honra al hombre. Javier bajó ligeramente la cabeza. Un gesto mínimo, casi imperceptible, y salió del escenario caminando lentamente, con la dignidad intacta y el cuerpo aún marcado por la caída. El panel lateral del escenario crujió al cerrarse detrás de él, y por primera vez en la noche, muchos en el público sintieron que no habían visto un espectáculo, sino una verdad. Una verdad que, sabían, se convertiría en relato, rumor, memoria colectiva. Algo que no se repetiría, algo que comenzaba a convertirse en leyenda. El backstage olía a maquillaje viejo, madera húmeda y cables calientes. Javier pasó por allí en silencio, todavía con la respiración entrecortada y la mano apretando el costado del cuerpo, donde el dolor insistía en latir. Los técnicos le hicieron espacio automáticamente, como si llevara consigo un aura que convertía cualquier gesto irreverente en una osadía imperdonable. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie le ofreció agua. Nadie se atrevió a tocarlo. Era como si la caída, y todo lo que vino después, hubiera elevado a Javier a un estado diferente, alejado de lo común, inaccesible a la intimidad fácil. El empresario del teatro, un hombre corpulento con un bigote impecablemente recortado, intentó acercarse. Abrió la boca para decir algo, tal vez una disculpa en nombre del público, tal vez alguna justificación sobre el suelo encerado. Pero Javier lo atravesó con una mirada fría y silenciosa que decía sin palabras que no quería parches, ni explicaciones, ni disculpas tardías. El hombre retrocedió. Más tarde, juraría a sus amigos que nunca había sentido tanta vergüenza. Javier entró en el camerino y cerró la puerta. El ruido del público aún resonaba en los pasillos. Ese aplauso creciente, solemne, que había tardado en surgir, pero que ahora se extendía como un tributo involuntario. La madera de la puerta vibraba ligeramente con el sonido lejano. Apoyó la frente en el espejo frío y se quedó allí unos segundos, respirando lentamente, sintiendo el latido de su cuerpo y la extraña calma que, poco a poco, se instalaba en su pecho. No era orgullo, era otra cosa, algo más profundo, más peligroso. La certeza de que, sin querer, acababa de cruzar una línea que los artistas pasan toda su vida tratando de alcanzar, y que muy pocos, logran tocar. La frontera entre lo que se hace y lo que se deja marcado. Horas más tarde, cuando los últimos espectadores abandonaban el teatro, la historia ya no le pertenecía. En el bar de la esquina, uno de esos bares de cortinas rojas gastadas y espejos manchados que nunca duermen, los músicos de la orquesta contaban lo sucedido como si hubieran sido testigos de un milagro sombrío. El trompetista más joven juraba que había visto una lágrima en la pestaña de Javier durante el segundo verso. Otro decía que no, que era el brillo de la luz, que Javier nunca lloraría delante del público. El maestro tomaba un mezcal en silencio, sin corregir a nadie. Sabía que las leyendas no se discuten, se aceptan o se callan. En el interior del teatro, dos mozos conversaban mientras recogían los cables. Dicen que se cayó feo, ¿no? Feo. Pero lo que vino después fue terrible. ¿Tanto así? Tanto que todavía lo estoy escuchando. Un escritor frustrado, que había asistido al espectáculo con entradas cedidas por un amigo, caminaba por la calle repitiendo versos mentalmente, tratando de encontrar palabras para describir lo que había visto. No las encontró. Al final se rindió, decidiendo que aquello solo podía contarse como mito, no como crónica. Las versiones comenzaron a multiplicarse incluso antes de que el reloj marcara la medianoche. Hubo quien dijo que Javier había provocado la caída a propósito, un recurso dramático arriesgado para medir al público. Hubo quien afirmó que realmente se había lesionado,
que cantó con una costilla rota, que el dolor se reflejaba en los vibratos. Otros contaban que, entre bastidores, se derrumbó en una silla y lloró, exhausto, sin permitir que nadie se le acercara. Nada de esto fue confirmado. El México nocturno adoraba exagerar, pero también sabía reconocer cuando se encontraba ante algo irrefutable. Y todos, absolutamente todos los que estaban allí, estaban seguros de una cosa. La caída no había sido el momento más importante de aquella noche. Lo importante había sido el silencio que siguió. La forma en que todo un teatro, acostumbrado a juzgar a los artistas con cruel dureza, se convirtió en testigo de un hombre que se negó a permitir que la vergüenza definiera quién era. Al día siguiente, en la radio XCW, el locutor de madrugada comentó en directo, con voz conspiradora: «Dicen que Javier Solís cantó desde el suelo. Pero yo no lo creo. Se dicen tantas cosas. Yo creo que cantó desde un lugar más profundo que ese». En los estudios de grabación de Peerless, dos productores discutían acaloradamente si debían invitarlo a una sesión especial, aprovechando el revuelo. Uno de ellos, más joven, se atrevió a afirmar que Javier estaba en otra liga, que algo dentro de él había cambiado. El mayor se limitó a encender un cigarrillo y murmuró: «No ha cambiado, chico. Se ha revelado». En la cafetería de artistas de la Colonia Juárez, tres cantantes veteranos discutían entre sorbos de café amargo. Uno decía que eso solo le pasaba a quien tenía alma de tragedia. Otro replicaba que no, que eso era el destino, y que el destino elige a pocos. El tercero, que había perdido el brillo de los ojos tras muchas noches difíciles en palenques olvidados, afirmó con melancolía: «Ya era grande, pero anoche se volvió eterno». Javier no dijo nada a nadie. No concedió entrevistas. No comentó el episodio con sus amigos cercanos. Cuando se le preguntó, semanas después, en un camerino mal iluminado, solo respondió: «El escenario no perdona, pero enseña». Y sonrió con esa sonrisa breve y cerrada que tenía, como quien cierra una puerta para que nadie vea lo que hay dentro. Con el tiempo, el episodio dejó de ser la noche en que Javier Solís se cayó y pasó a ser la noche en que Javier Solís se levantó. La caída se convirtió en un detalle. El dolor se convirtió en un rumor. El silencio, eso sí, se convirtió en patrimonio. Y así, entre versiones exageradas, recuerdos honestos y el respeto de aquellos que reconocen la grandeza cuando la ven, se consolidó la leyenda. La noche en que un tropiezo se convirtió en ritual, en gesto, en eternidad. La noche en que el suelo lo recibió. Y él le devolvió a México una verdad que solo los artistas de gran alma pueden transmitir.